¿Qué tal, seguidores de Panamérica? Bienvenidos a otra entrevista. En esta oportunidad conversaremos con la doctora Tina Hoffman. Ella es investigadora de la Universidad Autónoma de Chiriquí y parte del equipo que participó en el descubrimiento de 17 nuevas especies de macrohongos para la ciencia. Doctora, ¿cómo y cuánto tiempo tomó realizar esta investigación? Buenas y bienvenida. Sí, muy buenas tardes. La investigación lleva ya algunos años. Nosotros hicimos el trabajo de campo durante los años 2017-2018. Durante ese tiempo nos visitaron científicos de la Goethe-Universidad de Frankfurt, de Alemania, y en colaboración con un centro de investigación de la Universidad Autónoma de Chiriquí, el Centro de Investigaciones Micológicas, y el herbario. Ambos centros pertenecen a la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. Se realizaron diferentes giras de trabajo de campo en la provincia de Chiriquí, tanto en las tierras altas y las tierras bajas, y pues durante esos dos pasantías de investigación tuvimos presencia de diferentes científicos de Alemania que entonces realizaron las colectas. Y luego, a través de una colaboración, una investigación colaborativa, se hicieron los análisis morfológicos y moleculares para entonces determinar la identidad de estos hongos y descubrimos pues que 17 taxones, 17 especies representan nuevas especies para la ciencia, es decir, que estos hongos que colectamos en Chiriquí no se conocen de ningún otro lado del mundo, solamente existen aquí en nuestra provincia, y la mayoría de estos hongos fueron encontrados en las tierras altas, doctora, en los bosques de robles de tierras altas. Doctora, ¿los 17 macrohongos encontrados son endémicos? Bueno, por el momento no tenemos conocimiento de que existen en otros lugares. Es probable que por temas de ecosistema, de hábitat, pueden existir también en otros bosques de robles, por ejemplo en Costa Rica, sí, en la zona de la cordillera Talamanca, pero hasta el momento solamente los conocemos de Panamá, es decir, que se trata de especies endémicas. ¿Los estudios se realizaron en Chiriquí? Sí, los estudios se realizaron en Chiriquí. Eso fue un trabajo investigativo o colaborativo entre científicos de la Universidad Autónoma de Chiriquí, de la Goethe-Universidad de Frankfurt en Alemania, y también tuvimos colaboración del Naturalis Biodiversity Center de los Países Bajos y de una universidad de Hungría. ¿Habría la posibilidad también de encontrarlos en otras zonas de Panamá? Sí, correcto. Queremos realizar investigaciones también en otras zonas, en otros ecosistemas de Panamá, y la posibilidad de encontrar otras especies de macrohongos en esas zonas es muy grande. Conocemos muy poco acerca de la diversidad de los hongos en Panamá y es necesario realizar otras investigaciones con especialistas nacionales e internacionales, entonces, para conocer o dar a conocer mejor la diversidad. Y eso es muy importante porque los hongos son un grupo de organismos megadiversos, es decir, que existen muchas especies y la mayoría de esas especies están totalmente desconocidas. Y es importante entonces realizar esos trabajos colaborativos para poder aumentar ese conocimiento. Doctora, ¿podría mencionarnos algunos de los 17 que se han descubierto? ¿Los nombres? Bueno, sí, tienen nombres muy específicos que tienen que ver mucho con la forma de las esporas de los hongos o el color de los hongos. Entonces, sí podía mencionar algunos nombres, pero son bastante, digamos, ¿cómo le puedo decir? Con un tecnicismo, ¿no? Muy grande. Voy a buscar algunos de los nombres. Por ejemplo, Entoloma pruneo rugulosum es una de las especies. Otra especie es Entoloma medio robustum. Y una tercera especie que le puedo mencionar, Entoloma nubo occultatum. Entonces, para decir acerca de estos hongos,
del grupo Entoloma, ese es el género de los hongos. Estos hongos no conocemos muy bien su ecología, no sabemos muy bien qué función tienen en el ecosistema. Tenemos la hipótesis que son hongos ectomicorrízicos, es decir, que forman interacciones, asociaciones simbióticas con las raíces de árboles, es decir, que probablemente juegan un rol muy importante para el desarrollo de los árboles y por ende son importantes para la salud del ecosistema boscoso. Entonces, urge realizar investigaciones no solamente de estos hongos que son beneficiosos a nivel de las raíces, sino otros hongos que puedan ser beneficiosos para el desarrollo de las plantas cultivadas, por ejemplo, que se pueden utilizar, por ejemplo, en la agricultura. Ya eso se utiliza mucho en otros países y estudios en ese sentido pueden ser muy útiles en Panamá también. Entonces nos interesa en el futuro también estudiar otros hongos beneficiosos en el contexto de la agricultura, y también hay hongos patógenos que pueden afectar plantas cultivadas, ¿sí? Entonces eso también es otra línea de investigación que nos interesa realizar. Entonces tenemos estos temas de los hongos, pues los macrohongos ectomicorrízicos o los macrohongos en general, donde la diversidad es muy poco estudiado y queremos ampliar el conocimiento de esa diversidad. Por otro lado, tenemos entonces los hongos beneficiosos y los hongos patógenos que nos afectan en el ámbito del campo de la agricultura. Entonces, estos son los temas más grandes que desarrollamos en los centros de investigación aquí en la UNACHI. Y tenemos pues mucho interés de seguir colaborando con otras instituciones, tanto a nivel nacional como internacional, para mejorar el conocimiento de los hongos del país. Hacia allá iba, doctora. Bueno, ya más o menos me mencionó la parte de la colaboración que ellos podrían tener para mantener la salud de los bosques, pero digamos, de otro uso que el hombre le da, ¿todavía no se conocen? ¿O cómo sería ese tema? Sí. Me refiero, por ejemplo, a la medicina o algo así. En ese caso, sí. En ese caso de esos hongos, no tenemos otro conocimiento de otros usos. Sin embargo, en Panamá sí hay hongos que puedan tener usos, por ejemplo, como hongos comestibles o hongos medicinales. Entonces, en el caso de los 17 nuevas especies, desconocemos por total su uso que pueda haber para la humanidad, digamos. Pero sí, otros casos existen de hongos cultivables, hongos que podíamos cultivar a gran escala para alimentos, por ejemplo. Eso sí existe en Panamá y se puede desarrollar. Y también, pues, muchos otros temas de uso. Hongos pueden ser útiles, como ya lo mencioné, organismos beneficiosos para las plantas cultivadas. También hongos pueden ser utilizados, por ejemplo, para el saneamiento de suelos o aguas contaminadas, ¿sí? Hay especies que son capaces de descontaminar esos suelos o esas aguas residuales. Entonces, eso es otro tema muy interesante, la micorremediación. Y otros usos son, por supuesto, los hongos medicinales que producen sustancias que pueden ser beneficiosos para nuestra salud, por ejemplo, los antibióticos, ¿sí? Entonces, este es un tema también muy interesante, con mucho potencial, que en Panamá es aún no muy bien desarrollado. Necesitamos más investigaciones en esas áreas y también más investigadores. Entonces, otro tema que a nosotros nos interesa mucho es la formación de nuevos micólogos que pueden entonces después seguir esas líneas de investigación, implementar esas líneas de investigación en el país para de esa manera tener un mejor aprovechamiento de la biodiversidad que tenemos. ¿Manejan datos sobre las poblaciones, el estatus de estos macrohongos descubiertos? Sí, los estudios poblacionales, sobre esos estudios no tenemos tanta información. Lo que sí conocemos es algo acerca de la riqueza de especies. Nosotros hemos desarrollado un listado de especies de Panamá. Ya sabemos cuántas especies se conocen del país. Esos son un poquito más de 3,000 especies.
Ese listado se puede encontrar en la página web del Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsonian. Ahí tenemos una página web donde se puede descargar, revisar y descargar ese listado. Se llama Checklist de los hongos de Panamá. Y eso es, digamos, nuestra base con la cual trabajamos. Tenemos 3.000 aproximadamente especies que sabemos que existen en Panamá, pero investigaciones indican que pueden existir hasta 60.000 diferentes especies. Es decir, que nuestro trabajo apenas está iniciando, estamos en una fase pionera de la investigación micológica en Panamá, y entonces es necesario seguir en esa rama, formar nuevos micólogos y así desarrollar más esa rama de ciencia en el país. En el caso de los macrohongos, ¿han identificado alguna amenaza o algún riesgo para ellos? Sí, sí, por supuesto. En el caso de los hongos que hemos descrito ahora, la mayoría de esos hongos crecen en bosques de roble, que crecen en la zona de las tierras altas de Chiriquí, también por el área comarcal, en la zona de la cordillera Talamanca. Entonces, esos ecosistemas se encuentran bajo mucha presión, ¿no? Por la influencia del humano, de la actividad agrícola, el cultivo de vegetales, cultivo de café. Entonces, eso amenaza esos bosques y entonces, a la vez, todos los organismos que viven dentro de esos bosques. Entonces, es muy importante de que esos ecosistemas quedan intactos y que sean protegidas, que haya siempre zonas protegidas y zonas de amortiguamiento donde estos organismos puedan sobrevivir. ¿Cuál es el siguiente paso con los macrohongos? ¿Tienen pensado algún plan, estrategia? Sí, bueno, nosotros ese trabajo que acabamos de publicar creció o nació de hecho con una tesis de licenciatura que hicimos aquí en la universidad, y nos dimos cuenta que el tema fue muy complejo y era importante entonces desarrollar un trabajo más extenso. Entonces tuvimos ayuda de un estudiante de doctorado de Alemania que entonces nos ayudó con los análisis morfológicos y moleculares, y entonces logramos realizar ese trabajo, ¿no? Entonces queremos seguir explorando la diversidad de hongos que hay a nivel del país, y para eso entonces queremos desarrollar nuevos proyectos de investigación, nuevos tesis de licenciatura de estudiantes de la UNACHI, y también colaboraciones con otras universidades de afuera que estén interesados a venir y apoyarnos en ese trabajo. Así que en la actualidad mi enfoque ha ido un poco más hacia los hongos fitopatógenos en plantas cultivadas, porque tenemos un proyecto muy grande que logramos conseguir con financiamiento de Senacid. Entonces eso fue otro tema que estamos desarrollando en ese momento, pero vamos a seguir viendo los macrohongos de Panamá, y en el futuro ojalá que podamos entonces desarrollar más publicaciones, incluso tal vez guías de campo o libros para que la comunidad en general tenga un mejor conocimiento de estos organismos que son tan poco estudiados aquí en Panamá. Doctora, una persona interesada en conocer estas 17 especies de macrohongos, ¿cómo puede hacer? Digamos, ¿tendría que ir directamente a los bosques o de repente en los laboratorios o a nivel, digamos, de bibliografía de libros está la información para que la persona las conozca? Bueno, el trabajo está publicado en una revista internacional indexada. Este libre acceso, es decir, cualquier persona lo puede bajar del internet, lo único es que está en inglés. Entonces, esa es la revista, es Mycological Progress, así se llama. Y por otro lado, nosotros tenemos todas las muestras colectadas, las tenemos en nuestro fungario. Es una colección de hongos que esas muestras están aquí en la universidad depositadas y pueden ser entonces revisadas de esa forma, okay, aquí en la universidad.
Okay. Finalmente, ese mensaje a los panameños y a la comunidad en general de que en Panamá tenemos una biodiversidad muy extensa y de repente todavía no conocemos y siempre hay nuevas investigaciones que realizar al respecto Sí, para sí, valorar de más hecho, nuestro entorno. sí, sí, de hecho hay mucho potencial en el área de la micología. Nosotros tenemos hasta el momento pocos profesionales que trabajan en este campo. Tenemos, por ejemplo, en la Universidad de Panamá, hay algunas profesionales que trabajan con hongos. Tenemos unas personas en el INDICASAT, tenemos personas en el IDIAP y también pues aquí en la UNACHI. Y son realmente pocas personas. Entonces queremos trabajar en aumentar esa comunidad científica, involucrar nuevas personas, ¿verdad? Que las nuevas generaciones se animan a trabajar con los hongos. Tenemos colaboraciones internacionales también para entonces lograr esa sinergia, ¿verdad? Entre los diferentes grupos de trabajo. Y otro tema que podemos mencionar, en este momento Panamá es la sede de la Asociación Latinoamericana de Micología, es decir, nosotros llevamos la directiva de esa asociación y en el próximo año vamos a desarrollar un congreso científico, un congreso micológico en Panamá. Va a estar del 7 al 10 de agosto del 2023. Va a haber ese congreso internacional en la ciudad de Panamá. Entonces queremos invitar a todos los interesados que les interesan en los hongos a participar en ese evento y de esa manera entonces mejorar ese conocimiento de la diversidad de los hongos y ojalá animar y motivar las nuevas generaciones de sumarse y formar parte de ese equipo de trabajo. ¿En el Congreso solamente participarían profesionales o estaría abierto a las personas en general? Va a ser abierto para todos los interesados, tanto para profesionales, no profesionales, todos van a estar bienvenidos y espero pues les puedo les facilitar cualquier información si tienen más preguntas o necesitan un contacto, con mucho gusto les colaboramos y espero poder verlos entonces en el Congreso Latinoamericano de Micología que se desarrolla del 7 al 10 de agosto del 2023 en la ciudad de Panamá. Perfecto. Esta ha sido la doctora Tina Hoffman de la Universidad Autónoma de Chiriquí para el diario Panamá América.